Hay algo operando en tu vida que no puedes ver completamente, no con los ojos naturales, no con la lógica de quien analiza las circunstancias y busca causas y efectos en el plano visible. Hay algo que opera en una capa más profunda, más oscura, más deliberadamente oculta. Algo que fue construido en el silencio del plano espiritual con la intención específica de que nunca lo descubras, que nunca lo nombres, que nunca lo enfrentes con la autoridad que tienes para destruirlo. Porque el enemigo sabe que la obra que permanece escondida puede operar indefinidamente. Pero la obra que es expuesta a la luz pierde su poder antes de que puedas terminar de pronunciar su nombre. Por eso trabaja en la oscuridad. Por eso elabora sus planes en el plano invisible. Por eso construye con tanto cuidado que lo que edificó parezca simplemente mala suerte, circunstancias difíciles, personalidad, patrón de vida, la manera en que las cosas simplemente son para ti, para que nunca se te ocurra que hay una obra deliberada detrás de lo que estás viviendo, para que nunca ejerzas la autoridad que destruiría en un instante lo que Él construyó durante tanto tiempo. Pero llegaste aquí hoy, y eso significa que el plan de que nunca lo descubras ya falló. Porque hay un Dios que no deja que sus hijos permanezcan indefinidamente bajo el peso de obras escondidas sin exponerlas. Un Dios que prometió que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Un Dios cuya luz es tan penetrante, tan absoluta, tan completamente capaz de alcanzar las profundidades más oscuras del plano espiritual, que ninguna obra del enemigo, por más elaborada que sea, por más profunda que esté enterrada, por más tiempo que haya operado en el silencio de lo invisible, puede resistir la exposición que llega cuando Él decide iluminar. Y hoy Él decidió iluminar. Hoy Dios va a deshacer toda obra escondida en tu vida. No la va a moderar. No la va a debilitar parcialmente. No la va a exponer para que simplemente la conozcas y la cargues con más conciencia. La va a deshacer completamente, desde la raíz, desde el fundamento sobre el que fue construida, hasta que no quede nada de pie de lo que el enemigo elaboró en la oscuridad contra ti. Eso es lo que estás a punto de recibir aquí. Pero antes de que oremos, necesito que entiendas qué son exactamente las obras escondidas y cómo operan, porque este entendimiento te dará una ventaja real no solo en esta oración, sino en toda tu vida espiritual futura. Las obras escondidas son construcciones del enemigo en el plano espiritual, diseñadas específicamente para producir efectos negativos en el plano visible, sin que la víctima pueda trazar la conexión entre la causa espiritual y el efecto natural. Son estrategias elaboradas con un nivel de precisión que a veces produce resultados que parecen demasiado específicos, demasiado dirigidos, demasiado perfectamente diseñados para dañar exactamente lo que más valoras, para atacar exactamente en el momento de mayor vulnerabilidad, para cerrar exactamente las puertas que más necesitabas que estuvieran abiertas, para ser simplemente coincidencia. Porque no son coincidencia. Las obras escondidas pueden tomar muchas formas. Pueden ser maldiciones pronunciadas sobre tu vida con intención deliberada de daño por personas que te conocen lo suficientemente bien como para saber exactamente qué palabras tendrán más impacto sobre ti. Pueden ser redes espirituales construidas para interceptar tus bendiciones antes de que lleguen, para bloquear tus avances antes de que se manifiesten, para cortar tus conexiones correctas antes de que puedan establecerse. Pueden ser obras de división sembradas en tus relaciones más importantes. Cuando hay una obra escondida de división operando, las peleas parecen surgir de la nada. Los malentendidos son más frecuentes y más profundos de lo normal. El amor que genuinamente existe entre personas es constantemente interferido por algo que ninguna de ellas puede ver, pero que ambas sienten como una barrera invisible que hace que conectarse sea más difícil de lo que debería ser. Pueden ser obras de bloqueo sobre el destino. Cuando hay una obra escondida de bloqueo, cada vez que estás a punto de dar el paso que te llevaría al siguiente nivel, algo sucede para impedirlo. La oportunidad desaparece. La puerta se cierra.
Los recursos no llegan. La persona clave no aparece. Y el patrón es tan consistente, tan específicamente dirigido a tu avance, que es imposible atribuirlo completamente a la mala suerte o al mal momento. Pueden ser obras escondidas sobre la salud, sobre las finanzas, sobre la mente, sobre la fe. El enemigo no tiene un solo tipo de construcción. Tiene un arsenal completo de obras diseñadas para cada área de vulnerabilidad, para cada punto donde el daño produciría el mayor impacto sobre tu vida y sobre tu destino. Y todas ellas tienen una cosa en común: operan mejor en la oscuridad, pierden efectividad cuando son expuestas y son completamente destruibles por el poder del nombre de Jesús y la autoridad de quien lo pronuncia con fe genuina. Hay algo más que necesitas saber. Las obras escondidas no siempre fueron construidas recientemente. Algunas llevan años operando. Algunas fueron construidas antes de que nacieras, por personas que actuaron contra tu familia antes de que tú existieras, y cuyos efectos han operado de generación en generación como una herencia oscura que nadie en tu familia eligió conscientemente, pero que todos han experimentado. Esas obras generacionales son algunas de las más difíciles de reconocer precisamente porque sus efectos han sido tan constantes que se normalizaron. Cuando algo negativo ha estado presente en tu línea familiar por tanto tiempo, eventualmente se convierte en lo que se asume que es normal. La enfermedad que siempre ha estado, la escasez que siempre ha acompañado, el conflicto que siempre ha caracterizado las relaciones familiares, la forma de fracaso que parece repetirse con ligeras variaciones en cada generación. Eso no es simplemente la manera en que las cosas son en tu familia. Eso puede ser una obra escondida generacional que hoy va a ser deshecha, porque el poder del nombre de Jesús no tiene límite temporal. No respeta cuántos años lleva una obra operando. No se impresiona por la elaboración con que fue construida ni por la profundidad donde fue enterrada. Cuando ese nombre se pronuncia con fe sobre una obra escondida, la antigüedad de esa obra no la protege. La sofisticación con que fue construida no la protege. La oscuridad donde se esconde no la protege. Porque la luz de Cristo alcanza todo. Absolutamente todo. Así que prepárate para recibir lo que ninguna obra escondida puede resistir: la exposición divina, la destrucción completa, la victoria que ya fue ganada en la cruz hace más de 2000 años y que hoy vamos a reclamar específicamente sobre cada obra que el enemigo construyó en secreto contra tu vida. Pero antes de pronunciar la primera palabra de esta oración, necesito pedirte algo que amplificará enormemente su efectividad. Necesito pedirte que adoptes la postura del que ya ganó, no la postura del que esperando ganar, no la postura del que lucha para alcanzar la victoria, sino la postura del que sabe que la victoria fue ganada en la cruz de Cristo y que lo que hace hoy en esta oración no es luchar para obtenerla, sino apropiarse de lo que ya existe. Jesús no dijo cuando resucitó: «Voy a tener toda autoridad en el cielo y en la tierra». Dijo: «Me ha sido dada toda autoridad». Tiempo presente, ya dada, ya existente, ya disponible. La destrucción de las obras del enemigo no es algo que estás esperando que suceda. Es algo que ya sucedió en el plano espiritual en el momento en que Cristo triunfó sobre todo principado y potestad en la cruz y que hoy estás aplicando a tu situación específica. Esa es la postura. La del que aplica una victoria que ya existe, no la del que espera una victoria que quizás llegará. Desde esa postura, con esa certeza, con ese corazón que aunque a veces tiembla, se mantiene firme en la verdad de lo que Cristo ganó. Respira profundo ahora mismo, una vez, completamente. Y al exhalar, imagina que sale con ese aire toda la incertidumbre, todo el miedo, toda la duda de si esto realmente funcionará. Y al inhalar recibe la certeza de que sí, que funciona, que el nombre de Jesús es suficiente, que el cielo respalda cada palabra que vas a pronunciar ahora. Vamos a orar,
Padre Celestial, Dios eterno, el que habita en luz inaccesible donde no hay tiniebla ni sombra de variación, el que dijo que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, el que prometió que lo que fue tramado en la oscuridad será expuesto a la luz, el que tiene conocimiento perfecto de todo lo que existe en el plano visible y en el invisible. Vengo delante de ti ahora mismo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, vengo con la certeza de que lo que Cristo ganó en la cruz incluye específicamente la destrucción de las obras del enemigo. Tu palabra dice claramente que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, no para moderar las obras del diablo, no para debilitarlas parcialmente, para deshacerlas completamente. Ese es el propósito de la manifestación de Cristo, y ese propósito incluye las obras escondidas que han operado en la vida de la persona que está escuchando esta oración ahora mismo. Vengo a interceder por ella hoy con toda la fe que tengo. Tú la conoces perfectamente. Conoces cada obra que el enemigo ha construido contra ella en el plano espiritual. Conoces las que ella puede percibir y las que permanecen completamente en la oscuridad de su ignorancia. Conoces las recientes y las generacionales. Conoces las que operan sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre sus finanzas, sobre sus relaciones, sobre su destino. Conoces la elaboración con que fueron construidas y la profundidad donde fueron enterradas, y tienes el poder y la voluntad de deshacerlas todas. Hoy le pido que hagas exactamente eso. Señor, que tu luz divina, esa luz que es tu naturaleza misma, esa luz que no puede ser contenida ni disminuida por ninguna oscuridad, que esa luz alumbre ahora mismo en cada área de su vida donde hay obras escondidas operando. Que la oscuridad donde esas obras se han escondido sea disipada completamente por el poder de tu presencia. Que lo que fue construido en secreto sea expuesto, que lo que operó en las sombras sea traído a la luz, que no haya obra del enemigo, por más elaborada que sea, por más profunda que esté enterrada, por más tiempo que haya operado, que pueda resistir la exposición que tu luz produce. Expón ahora mismo toda obra escondida en su vida. Que sea vista, que sea nombrada, que pierda el poder que le daba el anonimato. Que el secreto que la protegía sea destruido por la omnisciencia de Dios, que no tiene zonas ciegas ni rincones donde la oscuridad pueda ocultarse de su mirada. Padre, en el nombre de Jesucristo, decreto ahora la destrucción de toda obra escondida sobre su vida. Destruyo en el nombre de Jesús toda obra escondida sobre su mente. Toda construcción del enemigo diseñada para interferir con su pensamiento, para instalar confusión donde debería haber claridad, para fabricar pensamientos oscuros que se presentan como propios, pero que tienen una fuente externa que no es de Dios. Toda obra que fue construida para erosionar su fe gradualmente, para plantar semillas de duda que crecieran despacio hasta que su confianza en Dios fuera reemplazada por una incertidumbre que la paralizara. Toda arquitectura espiritual diseñada para mantener su mente en un estado de agitación constante que la agotara e impidiera que pudiera recibir la paz que Dios tiene para ella. Esa obra es deshecha ahora mismo, completamente, desde su fundamento, que cada ladrillo de esa construcción sea removido, que los materiales con que fue edificada sean dispersados, que el terreno donde se levantó sea limpiado por el fuego del Espíritu Santo y preparado para que sea edificado en él lo que Dios quiere edificar, la mente de Cristo, la claridad que viene de su Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Destruyo en el nombre de Jesús toda obra escondida sobre sus finanzas. Esa red invisible que fue construida para interceptar la provisión antes de que llegue. Esos bloqueos espirituales elaborados para cerrar puertas de oportunidad económica antes de que ella pueda atravesarlas.
Esa estructura de escasez que fue instalada para que el esfuerzo nunca rinda lo que debería rendir, para que el dinero siempre alcance para menos de lo que debería alcanzar, para que la estabilidad económica siempre parezca estar justo fuera del alcance sin importar cuánto trabaje. Esa obra es deshecha ahora mismo, completamente. Desde su raíz, que la red que interceptaba la provisión sea rasgada, que los bloqueos que cerraban las puertas sean destruidos, que las puertas de provisión que el enemigo mantuvo cerradas sean abiertas por el Señor que tiene las llaves de todo y que ningún hombre puede cerrar lo que Él abre. Decreto que la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza fluye ahora hacia su vida sin la interferencia de obras que fueron deshechas por el poder del nombre de Jesús. Padre, destruyo en el nombre de Jesús toda obra escondida sobre su salud. Esas construcciones espirituales diseñadas para manifestarse como enfermedad en el cuerpo. Esos ataques que fueron elaborados en el plano invisible para producir debilidad, dolor, deterioro en el plano físico. Esa influencia espiritual oscura que usa el cuerpo como campo de batalla para debilitar a la persona y distraerla de su propósito y de su avance. Esa obra generacional de enfermedad que ha perseguido al linaje familiar y que se manifiesta con diferentes síntomas en cada generación, pero que tiene la misma raíz espiritual. Esa obra es deshecha ahora mismo, en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo fue sanada. Esa promesa fue pronunciada en tiempo pasado porque la sanidad fue completamente provista en la cruz antes de que esta persona naciera, antes de que la enfermedad llegara, antes de que la obra escondida fuera construida. Y hoy esa provisión de sanidad es reclamada sobre cada área de su cuerpo que fue tocada por la obra que acaba de ser deshecha. Destruyo en el nombre de Jesús toda obra escondida sobre sus relaciones. Esas estructuras espirituales elaboradas para producir división entre personas que se aman, para amplificar los malentendidos hasta convertirlos en rupturas, para instalar sospechas donde debería haber confianza, para crear una distancia emocional que ninguna de las personas involucradas puede explicar completamente, pero que ambas sienten como una barrera que impide la conexión genuina que desean, para alejar de su vida a las personas correctas y atraer a las personas equivocadas. Esa obra es deshecha ahora mismo. Que las divisiones artificiales sean cerradas, que las sospechas sembradas sean removidas, que la distancia fabricada sea reemplazada por la cercanía genuina que el amor de Dios produce cuando no hay obra escondida interfiriendo. Que las relaciones correctas, las que Dios ordenó para su edificación y su alegría, sean restauradas y protegidas de toda influencia futura del enemigo que intente reconstruir lo que hoy fue destruido. Padre, destruyo en el nombre de Jesús toda obra escondida sobre su destino. Esa es la obra que más le importa al enemigo destruir y por eso la construye con el mayor cuidado. La red espiritual diseñada para que el camino hacia su propósito esté siempre obstruido, para que las oportunidades que corresponden a su llamado siempre desaparezcan en el último momento, para que las conexiones que acelerarían su destino nunca lleguen a establecerse, para que la visión que Dios le dio sea constantemente nublada por confusión y dudas sembradas desde afuera. Esa obra es deshecha ahora mismo, completamente, en el nombre de Jesús. El propósito que Dios escribió sobre su vida antes de que naciera no puede ser abortado por ninguna obra del enemigo, porque el que lo escribió es infinitamente más poderoso que el que intentó destruirlo. Decreto que el camino hacia su destino es despejado de toda obstrucción construida por el enemigo, que las puertas que fueron cerradas por obras escondidas son abiertas ahora, que las conexiones que fueron interceptadas se establecen ahora, que la visión que fue nublada se clarifica ahora, que el tiempo perdido bajo el efecto de obras que hoy fueron destruidas sea redimido por la gracia de Dios que puede hacer en una temporada de libertad lo que en años de obstrucción no fue posible. Señor, destruyo ahora toda obra escondida generacional.
Esas construcciones que comenzaron antes de que esta persona naciera y que han operado en su línea familiar de generación en generación. Los patrones de fracaso que se repiten. Las formas de enfermedad que persiguen al linaje. Los tipos de relación destructiva que se reproducen de padres a hijos. Las limitaciones económicas que parecen heredadas. Las tendencias espirituales oscuras que fueron establecidas por decisiones de ancestros y que sus efectos siguen activos aunque esos ancestros hayan muerto hace tiempo. En el nombre de Jesús, esas obras generacionales son deshechas hoy. La cadena que conectaba a esta persona con esos patrones del pasado es cortada. El cordón espiritual que transmitía esas obras de generación en generación es roto. Y decreto que esta persona es la última de su línea en experimentar los efectos de esas obras escondidas generacionales, que sus hijos y los hijos de sus hijos heredarán algo completamente diferente. No las construcciones oscuras de los que vivieron antes, sino la libertad conquistada en esta generación por el poder del nombre de Jesús. Padre, que todo lo que fue destruido en esta oración sea reemplazado por lo que tú quieres edificar. Porque cuando las obras escondidas son deshechas, queda un espacio que necesita ser llenado con lo correcto. Que donde estaba la obra de confusión, edifiques ahora la mente de Cristo. Que donde estaba la obra de escasez, edifiques ahora la prosperidad que viene de tu bendición. Que donde estaba la obra de enfermedad, edifiques ahora la salud que declaraste sobre los que te pertenecen. Que donde estaba la obra de división, edifiques ahora la unidad, que es el ambiente donde tus bendiciones fluyen. Que donde estaba la obra de bloqueo sobre el destino, edifiques ahora el camino despejado hacia todo lo que fue escrito sobre su vida. Que sea una obra tuya lo que ocupe cada espacio que la destrucción de hoy dejó libre. Que lo que construyes permanezca porque lo que Dios edifica no puede ser derribado por el enemigo. Que los cimientos que estableces sean la roca de Cristo sobre la que nada que venga pueda hacer daño real. Gracias, Padre. Gracias porque las obras del enemigo son temporales, pero las tuyas son eternas. Gracias porque lo que construiste para ella en su destino, en su propósito, en su identidad, en su herencia espiritual, no puede ser deshecho por ninguna obra escondida del infierno. Gracias porque cada obra que fue destruida hoy es evidencia de que ella tiene algo que al enemigo le pareció suficientemente valioso como para construir contra ello. Y gracias porque ese valor que el enemigo reconoció también tú lo reconoces, y por eso enviaste a tu Hijo a deshacer precisamente estas obras para que lo que llevas dentro pueda manifestarse sin obstáculos. Toda obra escondida es deshecha hoy, completamente, permanentemente, por el poder de la sangre y el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Quédate aquí en silencio, profundo, real. En este silencio que sigue a la destrucción de lo que fue destruido, hay algo que puede sentirse si estás lo suficientemente quieto para percibirlo. Una ligereza que no estaba antes. Un espacio que se abrió donde antes había algo ocupando el lugar que no le correspondía. Una claridad que comenzó a filtrarse donde antes había una densidad que no podías completamente explicar. Eso es real. La destrucción que fue declarada fue real. Los efectos que comenzarás a ver en los días que vienen serán reales. Los patrones que cambiarán serán reales. Las puertas que comenzarán a abrirse serán reales. Las relaciones que comenzarán a sanar serán reales, porque lo que fue deshecho hoy no puede ser reconstruido con la misma facilidad. El terreno fue limpiado. El fundamento sobre el que esas obras se levantaban fue removido. Y la luz que fue traída a esos espacios hace mucho más difícil que la oscuridad vuelva a construir lo que fue destruido. Presta atención en los días que vienen. Observa los cambios. Nota los patrones que se rompen, reconoce las puertas que se abren, y cuando los veas recuerda este momento. Recuerda que fue aquí donde Dios deshizo lo que el enemigo había construido en secreto. Antes de cerrar este momento sagrado, te pido algo que tiene un peso espiritual real.
Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras. Toda obra escondida es deshecha hoy. Camino en la libertad que Cristo ganó para mí. Escríbelo con la convicción de quien acaba de ver derrumbarse lo que llevaba tiempo oprimiendo su vida, con la gratitud de quien acaba de recibir algo que no podía producir con sus propias fuerzas, con la fe de quien sabe que lo que fue declarado fue escuchado en el cielo y está siendo ejecutado ahora mismo. Y cuando alguien más que está viviendo los efectos de obras escondidas que no puede nombrar ni enfrentar, solo lea esas palabras, encontrará en ellas la esperanza de que lo que opera en secreto contra su vida puede ser expuesto y destruido también. Si este canal ha sido para ti un espacio de guerra espiritual genuina, de encuentro real con el Dios que deshace las obras del enemigo, quédate en esta familia. Suscríbete y activa la campanita. Porque la batalla espiritual continúa y necesitas tener siempre un lugar donde volver para ser fortalecido, cubierto y equipado para cada nueva temporada. Aquí siempre habrá una oración lista esperándote. Que toda obra que el enemigo construyó en secreto contra tu vida sea deshecha completamente. Que lo que fue expuesto hoy no pueda reconstruirse. Que el terreno que fue limpiado sea edificado por Dios con todo lo que Él tiene planeado para ti. Que los días que vienen sean vividos en la libertad del que ya no está bajo el peso de lo que fue destruido. Las obras escondidas fueron deshechas. Ahora avanza. Hasta la próxima oración. Que Dios te guarde y te revele siempre.